Jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 25. Mientras cenaban, tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, y se lo dio a ellos, y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio, y todos bebieron de él. Y les dijo: Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día estamos celebrando con toda la Iglesia esta festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por eso hemos escuchado en el Evangelio ese momento tan significativo, tan importante en la última cena, el momento en el que el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y sangre, y a la vez instituye el sacramento del orden sacerdotal. Jesucristo está ejerciendo como sacerdote, sumo y eterno sacerdote. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de esta realidad del único sacerdocio de Cristo, lo presenta presentando unos puntos antes el sacerdocio de la antigua alianza y nos recuerda cómo Dios escogió una de las 12 tribus, las tribus de Israel, que se van a convertir luego en el pueblo de Dios, pues una de esas 12 tribus, la tribu de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo era la parte de la herencia de esta tribu. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví ejercían el sacerdocio para el pueblo de Israel. Es una prefiguración, es un anticipo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, aquel personaje del Antiguo Testamento que tuvo un encuentro con Abraham. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como nos lo recuerda esa carta a los hebreos que forma parte del Nuevo Testamento. Santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación, es decir, un solo sacrificio, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Con ese único sacrificio, Jesucristo, como sacerdote, redime a la humanidad entera. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Por eso,
Solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, dice Santo Tomás de Aquino. Ahora, ese sacerdocio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor nos lo hace participar a todos los que nos incorporamos a su reino. Hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, por lo tanto, como tal, sacerdotal. Somos un pueblo de sacerdotes, somos una comunidad, un pueblo sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Por lo tanto, como es característico del sacerdote ofrecer sacrificios, los fieles laicos, como sacerdotes con el sacerdocio común adquirido en el bautismo, pueden ejercer sacrificios. El primer sacrificio que pueden ofrecer participando en él es el de la Santa Misa. Pero luego, a lo largo de la vida, a lo largo de cada día, cuántas oportunidades de ofrecer a Dios verdaderos sacrificios, porque cuestan realizarlo. Por ejemplo, el trabajo, asumir una enfermedad y aceptarla y ofrecer los sufrimientos que trae consigo, ofrecerlas a Dios y ofrecerlas por diferentes intenciones. Están actuando como sacerdotes, están ejerciendo de sacerdotes, ofreciendo esos sacrificios. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. Por eso Jesucristo es el único, sumo y eterno sacerdote. ¿Y en qué sentido tanto los sacerdotes ordenados como el sacerdocio común participan del único sacerdocio de Cristo? ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, vida de esperanza, vida de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y no cesa de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden sacerdotal. Hoy día, pues, estamos celebrando esta festividad, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por eso, en primer lugar, brota la adoración a Dios hecho hombre, Jesucristo, la acción de gracias por ese sacerdocio eterno, sumo, que tiene y del cual nos hace participar a todos, a unos, la gran mayoría, los bautizados, con el sacerdocio común, a otros con el sacerdocio ministerial. Y por eso, esta acción de gracias también, por este hecho de hacernos participar de su sacerdocio. Que este día, además de rendir adoración y alabanza a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, le pedimos también que sepamos ser conscientes, todos los bautizados,
uno con el sacerdocio común, otro con el sacerdocio ministerial, ser conscientes de esta gracia que tenemos, la gracia del sacerdocio, participando del sacerdocio de Cristo. Y qué mejor que acudir a quien es madre del sumo y eterno sacerdote y madre de todos los que participamos del sacerdocio de su Hijo, tanto como con el sacerdocio ministerial como con el sacerdocio común. Invocamos, por lo tanto, la intercesión poderosa de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.